Leamos y aprendamos juntos. Este nuevo encuentro de hoy me toma acá leyendo uno de los 73 libros de la invitación que les hice para hoy. Y como siempre, al calor de un cafecito, porque han estado estos días muy, muy, muy fríos. Por lo menos yo he sentido demasiado frío. Y bien, entonces, como les decía, tenemos hoy la posibilidad de conocer 73 libros o de saber de ellos. Y son 73 hermosos libros que podemos leer de una manera tranquila, en un orden particular, pero que cualquiera que leamos nos va a dejar una enseñanza profunda, nos va a dejar un recuerdo y nos va a permitir estar cada día como con esa paz interior que siempre el hombre está buscando y que, claro, necesitamos todos, todos, todos. Y bien, ya saben de qué estoy hablando, ya saben en dónde están esos 73 libros. Pues bien, yo los tengo acá, yo les traje este libro, este compendio donde los tengo. Miren, estamos hablando de este hermoso libro. Sí, la Sagrada Biblia, la Biblia. ¿Y por qué vamos a hablar de ella hoy? Pues porque en el mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia. Durante todo el mes se celebra el día de este maravilloso libro, el día de esta recopilación de 73 libros que nos llevan a través de la vida de Jesús antes de que Él naciera y después de que Él naciera en todo ese proceso que llamamos la fe, que llamamos nuestra vida espiritual y que nos va a permitir conocer un poco de esta historia, de este saber, de la trayectoria que ha tenido este famoso documento. Este libro, que en la mayoría de nuestros hogares, por no decir que en todos, se encuentra, uno de ellos, en el tamaño que sea, en la versión que sea, en el color que sea, siempre es bienvenido y siempre habrá alguien que está haciendo un apunte alusivo a la Biblia en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento. Y es así como vamos a ir mirando poco a poco qué nos enseña este libro, cómo lo vamos a ir mirando. Y pues bien, como les decía entonces, nosotros estamos celebrando en el septiembre el mes de la Biblia. Y esta Biblia, que originalmente fue escrita en hebreo, arameo y griego, es traducida a nuestra lengua, al pueblo hispano, en el 28 de septiembre de 1569. Y claro, este libro es el más vendido del mundo, de todos los textos, de toda la literatura. La Biblia es el libro más vendido. Entre 4.000 y 6.000 copias se han logrado vender y ha sido el libro más traducido, más de 2.000 idiomas y dialectos. No podemos dejar de mencionar que este libro casi que atrae a todo el mundo. Tiene un imán fabuloso, es un deseo de leerlo, de entender qué dice allí, de lograr avanzar un poco más. En el año 1455, el señor Gutenberg, recuerdan que hablamos de él, fue el inventor de la primera imprenta moderna, inaugura su imprenta imprimiendo 14 líneas de la Biblia. Esas poquitas palabras son el primer libro impreso de que se tenga noticia en el mundo y se encuentra hoy en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como una reliquia invaluable, un documento inédito. Pero también
podemos recordar al señor Cristiano Casiodoro de Reina. Resulta que este señor a los 49 años de edad, el 28 de septiembre de 1569, publica la Biblia del Oso, que fue una traducción que él hizo al castellano. Se demoró 12 años en esta tarea y la revisión del texto de esta traducción estuvo a cargo de un compañero, monje católico como él también, Cipriano de Valera. Ambos sacerdotes, ambos españoles, sacan a la luz pública la conocida Biblia de Reina Valera. Y resulta que la gente no conoce muy bien por qué lleva este nombre y algunos piensan que Valera era una reina. ¿En qué año estuvo esta reina? No, resulta que fueron el señor Casiodoro Reina y Cipriano Valera los encargados de darnos este documento en nuestra propia lengua, en eh, nuestros dialectos, con nuestras costumbres, para que pudiésemos entenderla. Y es así como, claro, surgen más traducciones a lo largo de la historia de este libro y los más conocidos para nosotros son también esta de San Jerónimo, que fue traducido al latín, y la Biblia que él tradujo se conoce como la Vulgata o Biblia para el pueblo, que fue publicada en el siglo IV de nuestra era y hoy en día conocido también como San Jerónimo. Traduce la Biblia al latín y es una Biblia también que se ha considerado mucho como texto para estudiar, para los que se dedican a estudiar la Biblia. Él es el santo patrono de estas personas que se dedican a la teología, al estudio de la Biblia. Y luego encontramos también a Martín Lutero, que hace la traducción de la Biblia al alemán con un grupo de personas, un grupo de compañeros, monjes también hacen esta traducción y son versiones que han quedado a la humanidad para que todo el mundo tenga acceso a la Biblia, como decíamos, en diferentes idiomas. Y estos textos, como vemos acá, tan antiguos, han sido encontrados por arqueólogos, por historiadores, que a raíz de estos encuentros maravillosos es que nos hemos podido dar cuenta de la importancia que siempre tuvo este libro en el mundo, en las personas, en cualquiera, hasta en el último lugar del mundo, se habla de una Biblia. Y conozcamos las características de este fabuloso documento tan apasionante que es. Primero, como les decía, la Biblia católica consta de 73 libros. En el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Aquí están todas las narraciones de los sucesos antes del nacimiento de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, con sus 27 libros, están todos los encuentros y las vivencias de Jesús desde el momento en que nace. Y este libro empieza con los evangelios, el Nuevo Testamento empieza con los evangelios hasta terminar en el libro del Apocalipsis o Revelación. Entonces, como les decía, 73 libros. Así que en cualquiera de los de las Biblias que lleguen a nuestras manos, vamos a encontrar, como en este caso que es bien grande, pesada, pesa, aquí están los 73 libros. Y las versiones no es que sean diferentes, no es que este tenga más texto que otras, lo que pasa es que este libro tiene
La letra un poco más grandecita que estas Biblias pequeñas y tiene unas ilustraciones preciosas que yo quisiera podérselas enseñar, todas estas ilustraciones que nos llenan de conocimiento también, que nos llevan y nos llevan por el mundo de lo que nosotros conocemos de la Biblia. Pero bueno, yo pienso que todos en casa también pueden tener unas Biblias así grandes, hermosas como esta. Pero entonces vamos a continuar observando y aprendiendo más sobre estas características que nos encontramos en esta Biblia. Otra característica es que a través de la Biblia entendemos la existencia de Dios y de su Hijo Jesús. Todos los hechos que hemos conocido los vamos a entender más a fondo. También es importante recalcar que fue escrita por profetas, apóstoles y por los seguidores de Jesús en diferentes idiomas y que estos teólogos indican también que fue inspiración de Dios para lograr llegar a tener este texto. ¿Y quiénes fueron los grandes colaboradores para que este documento lo tuviéramos nosotros hoy aquí en nuestras manos? Los copistas o escribas. Ya habíamos hablado de ellos cuando en aquella vez les comentaba yo y hablábamos de los papiros. Resulta que ellos escribían estos en unos rollos de pergamino y muchos fueron encontrados bajo ruinas y en los tiempos del Imperio Romano, estas personas casi que estaban única y exclusivamente dedicadas a escribir, a escuchar narraciones y escribir. Estas habilidades que tenían ellos permitieron que estos textos, que todos fueron escritos a mano, fueran hoy en día reconocidos y valorados para poder reproducir lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos como un documento impreso de una manera tal que la importancia que tienen estos documentos no los podemos negar porque estos escribas o copistas procuraron y escribieron de la mejor forma posible para que nosotros lográramos entender todo lo que ocurría, lo que veían, las historias, los datos, todo está allí plasmado por ellos. Traducida la Biblia en muchísimos idiomas, la encontramos hasta en los idiomas o los dialectos más remotos o más difíciles de entender. Y ahí estará una Biblia. Pero la Biblia tenemos que conocerla, tenemos que entender cómo se divide. Y prácticamente se divide en dos partes. Antiguo Testamento antes del nacimiento de Cristo y Nuevo Testamento después del nacimiento de Cristo. Y estas dos partes nos van a indicar claramente cómo se vio Jesús desde la mirada de las personas que estuvieron a su lado en el Nuevo Testamento y desde los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que lo vamos a ver un poquito acá para entender algo, y es esta primera parte que representa los libros donde nos enseñan mucho de las formaciones de tantas culturas y del mundo, básicamente, porque si vamos mirando acá, en el Antiguo Testamento con el Génesis, encontramos la creación del mundo, donde vemos cómo fue cada una de las partes de la naturaleza, los animales, todo esto fue creado de una manera tal que entendiendo, leyendo, podemos claramente ver cómo, cómo es que aquí empezamos en el Génesis, que es el primer libro, y este Génesis
en su primer capítulo dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos y tinieblas. Y así empieza este maravilloso libro. También en el Antiguo Testamento encontramos eh, Adán y Eva como los primeros hijos de Dios. Este resumen de toda la vida de ellos nos permite entender y analizar el comportamiento humano desde ese momento. El diluvio universal y Noé. Todos conocemos la historia del arca de Noé, que desde pequeño las hemos escuchado, la hemos entendido. También la Torre de Babel, este resurgimiento de muchas lenguas, de muchas personas queriendo construir una torre inmensa y allí se producen todos los idiomas y las lenguas que se conocieron en ese momento. Y también nos da un conocimiento del surgimiento de las tribus, las 12 tribus de Israel. Y estas tribus donde nosotros podemos entender la historia de cada uno de esos profetas y de todo ese engranaje que tenían estas tribus. Y pasamos también a Egipto y la liberación de Moisés, ese liderazgo que tenía este profeta y que llevó al pueblo por un desierto, por un interminable tiempo para llegar a la tierra prometida. Todo eso nosotros lo podemos encontrar en ese Antiguo Testamento a través de la cantidad de libros que se encuentran allí y que son realmente cortos e interesantes en su lectura. Y luego nos encontramos con el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia donde se narra la vida de Jesús y se llega a determinar el establecimiento de la religión cristiana. 27 libros cuyos autores fueron testigos oculares del ministerio, vida, muerte y resurrección de Jesús. Se estima que esta obra se completó hacia el año 170 después de Cristo. Y para entender bien el Nuevo Testamento, que empieza con los evangelistas Juan, Lucas, Mateo y Marcos, donde cada uno de ellos narra sucesos con absoluta exactitud, porque narran allí el paso a paso de cada protagonista, la hora precisa en que sucedieron los hechos, hasta el más mínimo detalle de cada pueblo, de cada momento donde estuvo Jesús acompañado con estas personas en un lenguaje muy apropiado y concreto, un lenguaje que entendemos, que podemos casi que transportarnos allí a esa época cuando hacemos esta lectura. Y esos testigos, que a veces no escribían, fueron contando a los evangelistas lo que ellos vivían. Y solo uno de ellos no conoció a Jesús. Así que los vamos a ver uno a uno para entender un poco cómo fue su vida, qué hicieron. Y empezamos por Mateo, San Mateo, que antes de unirse a Jesús había sido un recaudador de impuestos al que la gente pues detestaba, no los querían porque él estaba al servicio de los gobernantes del Imperio Romano. Pero cuando se une a Jesús, lo sigue y dedica su vida a predicar la palabra del Señor. Apóstol y evangelista. Y recordamos su vida y conmemoramos su memoria el 21 de septiembre. Mateo siempre lo vemos al lado de un ángel. Miren, aquí hay un angelito. Siempre vamos a ver que Mateo se simbolizó con un ángel, con un hombre de alas,
porque su evangelio comienza con una lista de los antepasados de Jesús. Y es de gran valor este evangelio porque presenta a Jesús como el hijo de David, el más importante de los reyes, quien era hijo de Abraham, el padre del pueblo de Dios. Y quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo. Así que con Mateo, que es el primero de los evangelistas, podemos acá leer este principio del evangelio que siempre lo hemos escuchado y que lo podemos recordar y dice que es la genealogía legal de Jesús. Entonces dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y continúa y como les decía en el Evangelio, al inicio del Evangelio de Mateo, se está hablando de todos los antepasados de Jesús. Y estas generaciones también nos hablan de las mujeres que estaban allí, que jugaron un papel importante, como Bexabé y por supuesto María, mujeres comprometidas por la justicia. Y por eso es que Mateo las incluye en su lista de esta genealogía al iniciar su evangelio. Y luego también se destaca mucho Mateo porque fue el hombre que Jesús designó para que organizara aquella reunión nocturna importantísima que él tuvo con sus apóstoles y que se trata de la famosa y célebre Santa Cena, la última cena, la que nosotros celebramos el Jueves Santo y que se produjo horas antes de su crucifixión. Así que Mateo fue el encargado de organizar esta famosa cena, este encuentro. Y luego nos encontramos el Evangelio de San Marcos, discípulo de San Pedro y mártir. Recordamos a San Marcos el 25 de abril, sacerdote del judaísmo. Fue el primer obispo que tuvo la iglesia cristiana en la sede de la ciudad egipcia de Alejandría. Mateo se simboliza con un león porque su evangelio comienza con la predicación del Bautista en el desierto, donde habían animales salvajes. Y el Evangelio de San Marcos nos lleva a prepararnos para cuando se va a recibir el bautismo. Sirve de catequesis para esa preparación importante en el momento de recibir el bautismo. Y como les decía, este Evangelio de San Marcos, que nos habla mucho de Juan Bautista, habla así, dice, el Hijo de Dios, según lo que está escrito en Isaías el profeta, mira que envío delante de ti a mi mensajero, el cual preparará tu camino. Y poco a poco nos vamos adentrando en esa narrativa, porque dice, estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces aquí nos habla del desierto, del bautizo, de encontrarnos, de estar allí. Entonces, siguiendo, sí, con estos evangelistas, ya seguimos y entendemos por qué lo llamaron mártir, porque en esta ciudad de Alejandría una turba enardecida lo arrastró por las calles hasta que murió desangrado.
Y luego nos encontramos allí con San Lucas, el evangelista portador de luz, patrono de médicos y pintores. Y lo recordamos mucho el 18 de octubre. San Lucas fue el único de los evangelistas que no conoció a Jesús, nunca estuvo con él y escribió estos relatos basándose en las conversaciones que sostuvo con la Virgen María cuando ya Jesús había muerto, cuando ya Jesús no se encontraba entre nosotros, pero él consiguió todos los testimonios posibles para llegar al Evangelio, que es uno de los más enriquecidos por su relato. El símbolo que tiene San Lucas es un buey o un toro, porque su evangelio nos habla de la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales como bueyes, terneros, ovejas. Y comienza este evangelio y termina en el templo. Entonces, el evangelio de Jesús que nos habla allí, el evangelio de San Lucas, perdón, que nos habla allí de toda la historia de la visión de Zacarías, pues este relato nos dice más o menos esto. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer, que descendía de Aarón, se llamaba Isabel. Y ahí continúa esta historia hermosa de Zacarías e Isabel, que era la prima de la Virgen María. Y siguiendo con este maravilloso relato y con este conocimiento de la Biblia, también llegamos a encontrarnos acá entonces con eh, el evangelista San Juan, discípulo amado de Jesús. Resulta que San Juan es el cuarto y último evangelista, el más joven de los 12 apóstoles, tan solo con 24 años. Era pariente de Jesús, ya que su madre Salomé era prima de María. Por eso Cristo, agonizando en la cruz, les dice que ellos son madre e hijo y se lo encomienda a la Virgen. Lo recordamos el 27 de diciembre. Y San Juan está simbolizado o con un símbolo como es el águila, porque tiene la mirada dirigida al sol y porque su evangelio abre con la contemplación del Jesús. Este evangelio no se escribió en pocos días, fue el único evangelio que tardó mucho tiempo en lograr estar completo, porque él necesitaba tener ese conocimiento más fuerte, porque realmente era el más joven. Lo escribieron los discípulos de Juan. Y también nosotros encontramos esos textos hermosos en el Evangelio de San Juan a la luz de lo que nosotros podemos contemplar como esa vida única que fue dada por Jesús y que un personaje tan joven, apenas con 24 años, logró entender lo que Jesús quería decir a través de cada uno de sus momentos y entendió cómo él tenía que hacerse cargo de María y María, por lo tanto, a cargo de él. Y se fueron a vivir a la ciudad turca de Éfeso. Y allí vivieron pues muchos años. Pero ¿cómo aprender a leer la Biblia y entenderla? Pues aquí les voy a dar unos tipsitos de cómo vamos a leer estos 73 libros. ¿Por dónde empezamos? Porque realmente este texto, este libro, no es como casi todos que lo empezamos a leer en la primera página y vamos leyendo poco a poco y encontrando la historia hasta culminar. No, este libro tiene un orden diferente de lectura
que muchos teólogos nos han dado a conocer. Y aquí les traje uno muy práctico y que realmente nos resume cómo leer este libro de la mejor manera para entenderlo. Y bueno, vamos a ver cuáles eran esas partes o cómo leerla, cómo aprender a entenderla. Entonces nos invitan a ir primero a la carta de San Juan, que finalmente son un conjunto de 3 libros o mejor 3 cartas. Pertenece al Nuevo Testamento. Es un libro de amor y gozo donde nos explican el compañerismo que deben tener los cristianos unos con otros y con Jesús. Así que esta primera carta, que es llena de amor, es la mejor manera para iniciar la lectura, porque nos llena también de amor para entender lo que vamos a leer y lo que vamos a descubrir más adelante. Luego podemos pasar a leer el Evangelio de San Lucas, porque vamos a encontrar en esta obra, en San Lucas, los testimonios directos de esas personas que vivieron y que estuvieron acompañando a Jesús a lo largo de su caminar. Imagínense, su madre María es la primera y más importante de los testigos, y de ahí para allá todas las personas que lo estuvieron acompañando. Y continuamos luego con los Hechos de los Apóstoles, que fue escrita también por San Lucas. Después de que escribió el Evangelio, se dedicó a escribir cómo los apóstoles iban caminando al lado de Jesús, y encontramos aquí relatos maravillosos de tan muy aquí importante la conversión de Pablo, las misiones, todo lo que fue la vida del cristianismo. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y regresamos nuevamente a los evangelios, a Mateo, Marcos y finalmente el de Juan, porque allí vamos a tener una visión completa de la vida de Jesús, de ese amor de Dios hacia los hombres que envía a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para darnos vida eterna. Y continuamos con la lectura del Nuevo Testamento, donde se narra todo lo sucedido después de la llegada de Jesús, todos los acontecimientos de la vida ya de él, no tan cercanos como los evangelios, pero sí todo lo que pasaba alrededor de Jesús. Y leyendo luego el Apocalipsis o libro de las revelaciones. Es el último libro de la Biblia. Aquí se exponen visiones del futuro que Dios promete a los hombres, pero también tenemos que tener mucho cuidado al leer el Apocalipsis, porque las interpretaciones son muchas y nuestra interpretación debe ser basada en la fe y en el amor. Y allí nosotros encontramos también que vamos a terminar leyendo el Antiguo Testamento. Es lo último que vamos a leer, donde el libro más importante que hay en el Antiguo Testamento son los Salmos, porque fueron escritos originalmente como cánticos o himnos para ser recitados en los servicios religiosos. Así que cuando leemos los salmos es poesía lo que estamos leyendo, es un canto, es alabanza lo que leemos allí en los salmos. Así que entonces, como les digo, mi invitación hoy a leer 73 libros, 73 libros que están resumidos acá en la Sagrada Biblia. Y yo tengo esta y tengo otras, pero pues esta es hermosísima por ese relato tan perfecto. Y, por ejemplo, a mí que me gusta tanto San Lucas, pues me parece que
escribe de una manera fabulosa y que nos acerca mucho a toda la vida de Jesús. Encuentro yo aquí unas ilustraciones preciosísimas de Jesús, de su vida, de todo lo que fue ese encuentro maravilloso con Él y que nos transporta allí, a estar allí acompañando. Y bueno, hoy ese era el tema. Y los invito a que vivamos este mes de la Biblia. Y los invito a leer algunos de los libros, algunos de los evangelios, algunas de las cartas que hay allí. Sin más preámbulos los dejo. Me despido de ustedes con un cafecito, un gran abrazo, deseándoles muchas bendiciones para este resto de semana. Hasta la próxima. No olviden comentarios acá, comentarios en el chat, manita arriba si les gustó y déjenme saber qué tema quieren que traiga para que leamos y aprendamos juntos. Hasta la próxima.